Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Y esta noche otro más. Hola, muy buenos días. Hace apenas 4 horas Estados Unidos ha atacado una segunda embarcación en las costas del Pacífico, bombardeos que hasta ayer solo se habían producido en el Caribe. Estos nuevos ataques llegan en plena escalada diplomática entre la Casa Blanca y el presidente colombiano Gustavo Petro, a quien Donald Trump vincula con el narcotráfico. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Entre los dos ataques han muerto al menos 5 personas. Estas acciones no cuentan con ningún respaldo judicial. Anoche, sin embargo, el secretario de Defensa de Trump justificaba esta ofensiva comparándola incluso con los ataques a Al-Qaeda. El propio Trump decía que golpearán muy duro a los narcos por tierra porque dijo literalmente ya no vendrán por barco. También justificó los ataques diciendo que es un poco raro ver a alguien con una caña de pescar y 5 motores en la parte trasera de los barcos. Todo esto en una comparecencia en la Casa Blanca, desde donde volvió a cargar directamente contra España. Trump reprocha de nuevo que el gobierno no amplíe el gasto militar al 5% del PIB, algo a lo que sí se han comprometido el resto de aliados de la OTAN, aunque todavía no lo alcanza ninguno. Ni siquiera Estados Unidos. A pesar de ello, Donald Trump volvía a hablar de un trato injusto por parte de España. Esta es la nueva declaración de Trump sobre nuestro país. España no juega en equipo. Salvo España, todos los demás están al 100%. Es lo que dijo el presidente de los Estados Unidos ante el secretario general de la OTAN, a quien encomendó la tarea de hablar con España para, esto es textual de nuevo, resolver este problema. Y fue después de su encuentro con Trump cuando Mark Rutte, como viene siendo habitual, siguió a pies juntillas el discurso del presidente de Estados Unidos. De acuerdo con el secretario general de la Alianza, España no está capacitada para cumplir con los objetivos si invierte menos del 3,5%. De la Casa Blanca, por cierto, ha venido otra importante novedad que tiene que ver con la guerra de Ucrania. Estados Unidos va a sancionar a las 2 principales petroleras rusas, sanciones con las que Washington intenta presionar a Putin para que se siente a negociar. Aquí en España, la Junta de Andalucía intenta dar por cerrada la crisis de los cribados de cáncer. Esa es al menos la idea que intentó transmitir el PP en el pleno que se celebró ayer en el Parlamento andaluz y que duró más de 4 horas, aunque el presidente Juanma Moreno apenas se quedó durante los primeros 20 minutos. De hecho, se marchó inmediatamente después de escuchar la intervención de su nuevo consejero de Salud. Y fue él, Antonio Sanz, quien por la mañana, antes de ese pleno, volvía a decir que las ecografías y las mamografías no se habían borrado de las aplicaciones de los pacientes, sino que, decía él, se había producido un problema informático que él explicó con esta comparativa. Yo lamento, evidentemente, esa incidencia de caída, pero el día anterior la tuvo Amazon. O miren ustedes el concierto de la Oreja de Van Gogh, que había tanta que se cayó el sistema también. O sea, lo que quiero decir es que esto es una habitualidad. A nosotros en la Junta de Andalucía se nos ha caído el sistema muchas veces. En esa misma rueda de prensa, Antonio Sanz exigió a la asociación AMAMA que diera explicaciones, esta asociación, por la denuncia que habían presentado ante la Fiscalía. Quien va a tener que dar explicaciones de la desaparición van a ser quienes denunciaban ayer. Porque ¿dónde está la desaparición de las pruebas si ya está reactivado el sistema y hay acceso a todas las pruebas? Ya por la tarde, durante el pleno, el consejero y mano derecha de Juanma Moreno pidió perdón por una crisis que ha afectado de momento a 2.000 mujeres. Lo ocurrido con el programa de cribado de cáncer de mama no puede volver a pasar. Se reconocen las disfunciones, se depuran responsabilidades, hemos pedido perdón. Yo lo vuelvo a hacer de nuevo y lo haré siempre desde la máxima humildad. Sanz pidió disculpas y anunció una batería de propuestas para mejorar el sistema, pero hasta ahí. En el gobierno andaluz dan por cerrada la crisis frente a una oposición que exige más transparencia e información. Ellas desprestigian la sanidad pública por denunciar que sus políticas y su gestión la están matando. ¿Cómo se atreve? ¡Qué vergüenza! Nos vamos sin la explicación de qué ha pasado con el cribado del cáncer de mama, sin la explicación de a cuántas mujeres le ha afectado. ¿Qué ha pasado? Algo que es inaudito, que 26 días después no sepamos cuáles son esos errores. Así empieza el jueves, es 23 de octubre. Hoy por hoy noticias.
Ser Podcast. Una de las imágenes del día hoy va a estar en el Senado, donde continúa la comisión de investigación del caso Koldo, porque va a ser allí donde comparezca esta mañana la gestora del Partido Socialista. Será después por la tarde cuando lo haga su antecesor en el cargo, en ambos casos para explicar los pagos en metálico al exministro Ábalos. Agustín Rodríguez Sagún, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Hay que recordar que este último, Mariano Moreno, está también citado como testigo por este asunto ante el Supremo. Y a raíz de esta citación, el PP ha pedido al juez Leopoldo Puente que recabe todos los movimientos de caja del PSOE desde el año 2017. Lo que argumentan los populares es que conviene tener toda esta documentación para así preguntar a los testigos el próximo miércoles. Hay un asunto que ha generado fricción entre el gobierno y socios, es la crisis de la vivienda que atraviesa nuestro país y que ha puesto en el punto de mira a la ministra Isabel Rodríguez. De hecho, Sumar llegó a pedir su dimisión, aunque luego rectificaron. Ocurre que los elevados precios y la dificultad de acceder a una casa son problemas que no solamente afectan a España, sino también a la Unión Europea. Es lo que sostiene el Consejo Europeo, cuyo presidente quiere plantear hoy que se pueda destinar más dinero de los fondos comunitarios para paliar esta crisis. El Gobierno de la Comunidad de Madrid gastó casi 19.000 euros en cursos para mejorar la oratoria y las habilidades de comunicación de uno de sus consejeros. 19.000 euros por 2 cursos que el consejero Miguel López Valverde recibió entre finales de 2024 y principios de este año. En ambos casos son contratos menores, es decir, de adjudicación directa, y además al mismo contratante, que según el portal de la Comunidad de Madrid es un particular. Dice la consejería que estos cursos son habituales para que los altos cargos puedan ejercer adecuadamente sus funciones. Información de Radio Madrid, Javier Carrera. 7.500 euros para un curso de oratoria y otros 11.000 para un servicio en materia de habilidades de comunicación. Son los contratos menores, es decir, a dedo, que el gobierno de Ayuso adjudicó entre septiembre de 2024 y febrero de este año, destinados a su consejero de digitalización, Miguel López Valverde. Desde la consejería confirman que los cursos se impartieron, pero justifican la inversión asegurando que es habitual entre altos cargos y que en este caso en digitalización se emplea un lenguaje muy especializado, por lo que se convierte en muy valiosa la adquisición de nuevas habilidades en beneficio, dicen, de los ciudadanos. López Valverde, ingeniero de profesión, fue una de las grandes apuestas de Ayuso. Sin embargo, es uno de los consejeros con menor exposición en público y en la Asamblea. Tras esos 18.000 euros en cursos, que duraron 4 meses para mejorar su oratoria, Ayuso ha seguido confiando en el consejero. De hecho, fue su acompañante en el último viaje a Estados Unidos. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. En Valencia, el número de atenciones por estrés postraumático ha aumentado un 170% entre los vecinos de la zona cero de La Habana. Son datos obtenidos a través de una encuesta del Consell que refleja como 1 de cada 3 vecinos ha padecido problemas de salud mental derivados de la catástrofe. Radio Valencia, Natalens, buen día. Buen día. Según la encuesta realizada, el 28% de la población sufre estrés postraumático y pese al incremento, la mayoría no son casos graves, no han requerido atención especializada. Sí que reciben tratamiento 887 personas de la zona cero y cerca de 600 alumnos atendidos por los psicólogos que se han incorporado a los centros. Bartolomé Pérez es el director de la Oficina de Salud Mental. Afirma que pese al aumento es mucho menos de lo que se esperaba. Respecto a lo que había, ¿cuánto ha subido? Pues el estrés agudo en pacientes atendidos ha subido un 170%, claro. Pero esperábamos, como os decía, que fuera un 800. Es decir, ha llegado casi, no ha llegado a eso, pero casi a triplicarse versus multiplicar por 8. Pérez destacaba que el aumento de atenciones ha sido posible al refuerzo en el personal de salud mental que ya había empezado antes de La Habana y que ha permitido que el sistema no haya colapsado. La justicia ha procesado al exfutbolista del Español, Álvaro Aguado, por una supuesta agresión sexual a una empleada del club. Ocurrió en junio de 2024 durante la fiesta por el ascenso a primera del conjunto catalán. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. La magistrada deja un paso de juicio al futbolista porque considera que hay indicios claros, según indica en el escrito que ha avanzado el diario y al que ha accedido la SER. En primer lugar, da credibilidad a la víctima, que no ha cambiado ni una coma de su versión desde que fue a los Mossos. En segundo lugar, los informes forenses son compatibles con la agresión sexual. Además, los testigos también se alinean con ella en la descripción de lo que pasó antes y después de que entraran al lavabo de la discoteca en el que se habría producido la agresión. Por último, la declaración del propio acusado, que admitió que tuvo relaciones
conversaciones con la víctima, aunque aseguró que fueron consentidas. Ahora las partes tendrán que presentar sus escritos antes de que el caso llegue a juicio. El Congreso aprobó ayer una propuesta del PP para auditar los fallos en las pulseras de control telemático de los maltratadores. Una iniciativa que salió adelante gracias a la abstención de los socios de investidura, salvo Podemos. También se abstuvo el PSOE, aunque hubo 5 diputados, entre ellos el presidente, que votaron en contra. Mariola Lourido. El PSOE y la mayoría de los socios de investidura se abstuvieron y facilitaron la aprobación de la iniciativa del PP que pide una auditoría independiente sobre los fallos de las pulseras tras un debate en el que la diputada Marta González pidió la dimisión de Ana Redondo. Y la única salida digna en este caso es la dimisión y por eso hoy exigimos la dimisión de la ministra de Igualdad. Y el PSOE los acusó de crear alarma, de usar indecentemente bulos y de no dar explicaciones sobre la crisis de las mamografías. Andrea Fernández. Les esperamos a ustedes en el Parlamento andaluz para que den cuentas de la crisis de las mamografías, que es así, ha tenido víctimas fatales. Los socialistas cambiaron a última hora de postura, pasaron del no a la abstención y hubo 5 votos telemáticos en contra, entre ellos el de Pedro Sánchez. Podemos se quedó solo oponiéndose y José Luis Ábalos votó a favor con el PP y Vox. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Como les decía, nos vamos hasta Euskadi. En Radio Bilbao está Isabel León. Isabel, egunon. ¿Qué tal, egunon? Y hasta Castilla-La Mancha, en Toledo, Ariadna Burgos, buenos días. Buenos días. Vamos con algunas informaciones, algunas historias de estas dos comunidades, como el robo ficticio que ha puesto a prueba a los alumnos vascos, y esto después de que conociéramos ese robo en el Museo del Louvre de París. Sí, la escena es la siguiente. Museo Marítimo de Bilbao, un vigilante de seguridad desorientado y el histórico libro de ordenanzas, una de las piezas más valiosas de su colección, desaparecido. Así comienza este caso ficticio que evoluciona con los estudiantes entrando en esa escena con una EPI, guantes, calzas para no contaminar la escena y buscando pistas para esclarecer lo ocurrido. Objetivo, la jefa de la Policía Científica de la Ertzaintza, Patricia Martínez de Musitu, nos dijo que es despertar vocaciones. Van a aprender cómo se preserva una escena del crimen, cómo se recogen las evidencias, cómo se buscan y cómo se documenta todo el proceso de una manera rigurosa, metódica y científica. Todo ello dentro del proyecto Forensic Science, que es una iniciativa formativa destinada al alumnado de educación secundaria para acercarles la ciencia y la investigación policial. Y quién sabe, quizá entre estos alumnos se encuentra algún futuro miembro de la Policía Científica de la Ertzaintza. En los próximos meses, nos decía, los alumnos van a seguir trabajando el caso en sus centros escolares y será en junio cuando las 5 mejores investigaciones se presenten en la sede de la Policía Científica, donde se resolverá el misterio del robo del libro de ordenanzas. Pues mira, esto va de robos, porque hay una recompensa de 200 euros, Ariadna, 200 euros y un jamón para quien recupere una bici robada, una bici especial, en Barracks, en Albacete. Sí, la bicicleta de Pedro Aparicio es especial, es una pieza única de 4 plazas y para que se la puedan imaginar mejor pueden pensar también en un coche a pedales. En cualquier caso, es un vehículo no motorizado que ha desaparecido y que su propietario necesita recuperar. Lo mismo le pasa con una pequeña bomba de agua y con una mesa de corte. Todo le ha desaparecido en su finca, a la que llama, ojo, Cerrolandia. Dice que a pesar de haber puesto denuncia ante la Guardia Civil, si vuelven a ponerlo todo en su sitio, retira la denuncia. Y otra cosa, si es posible que el que la haya sustraído no lo vea, no lo conozca, más o menos sé quién es, pero si lo entrega en donde lo cogió, para mí no hay más denuncia ni nada. Indagamos un poco, Ángels, porque claro, dar 200 euros y un jamón, claro, por una bicicleta de estas características, casi perder dinero. Pero es que resulta que el verdadero valor es sentimental. Era de un hombre que andaba por los pueblos haciendo atracciones, feria, y el hombre, desgraciadamente, se mató con una moto. Y luego, pues, compré la bicicleta yo. Así que llamamiento nacional, devuelvan sus cosas a Pedro Aparicio o ayúdenle a encontrarlas. Pero él más o menos lo sabe, que me ha encantado eso. Yo más o menos ya lo sé. La Biblioteca Municipal de Rentería, que ha organizado una muestra con los objetos encontrados en el interior de los libros, Isa. Tesoros entre páginas se llama, y aunque lo mayoritario y lo obvio son marcapáginas, hay curiosidades. Prospecto de medicina, hemos encontrado un bote de maquillaje, un tubo pequeño de maquillaje, una muestra de serum, notas manuscritas,
hemos encontrado también pegatinas, dibujos, es fotos. Ruth Díez, la encargada del proyecto auxiliar de bibliotecaria, y a quien se le ocurrió la idea después de encontrar papel higiénico entre las páginas y pensar que podría surgir algo artístico y bonito de lo que queda entre los libros. Claro, cualquier cosa sirve para marcar la página. Isa, Ariadna, gracias. Un beso. Adiós. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Raquel García nos propone una exposición fotográfica de Robert Capa. Robert Capa fue uno de los primeros fotoperiodistas de la historia y el único que estuvo en el desembarco de Normandía. Cada uno a lo suyo y con decisión. Nos veremos en la playa. Capa desembarcó en Omaha Beach aquella mañana de 1944 con su pequeña Contax en la mano con la que retrató uno de los momentos más decisivos de la Segunda Guerra Mundial. Ahora aquellos originales, revelados por él mismo y con sus propias anotaciones, se pueden ver en una gran exposición, la mayor que se ha hecho en España, con más de 250 imágenes salidas del fondo de archivo de la agencia Magnum que reconstruyen la memoria colectiva de un siglo. La exposición nos recuerda la brutalidad de la guerra, pero también la importancia del periodismo en general y del fotoperiodismo en particular para cubrir estos conflictos y estas masacres. Una retrospectiva de los principales conflictos del siglo XX que además expone los periódicos y las revistas que mostraron esas imágenes al mundo, las cámaras fotográficas que usó Capa, objetos personales e información del contexto histórico. Agentes que no han estado tan cerca o que no se han aproximado tanto a esos momentos históricos, intentar entender la situación histórica del momento y la gravedad del conflicto y la peligrosidad y el valor del testimonio de Robert Capa en todos esos sucesos. Una mirada única de la guerra y de sus combatientes. Capa fue autor de imágenes tan icónicas como la de muerte de un miliciano que puede verse en la exposición. Fueron apenas 2 décadas de trabajo. Capa murió en Indochina al pisar una mina antipersona. Solo tenía 40 años. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.